Muy buenas. Este es un video relacionado con varios videos que hicieron Aristarchus, adictos a la filosofía, y un debate que tuvo Aristarchus con un muchacho llamado Carlos por el canal de Rincón Apologético. Y era sobre si el Dios del teísmo clásico existe o no. En los tiempos que mi mente era más eficaz para tratar estos asuntos, se me había presentado tal argumento por uno de los profesores de teología en un seminario. Definitivamente este tipo de Dios es el que llaman el Dios de los filósofos. Y aunque tienen una línea de argumentos válidas, basados todos en el tomismo, hace mucho tiempo decidí que no iba a tratar tal tema por razones que le explicaré al final del video. Este tipo de argumento del teísmo clásico yo lo había también igualado en cuanto al poder que tiene de posiblemente explicar la existencia de este tipo específico de Dios. Lo consideré muy similar a lo que llamamos la teología mística, que aunque los argumentos pueden ser parecidos, los teístas clásicos odian a estos últimos por el hecho de que lo consideran algo, un engendro del diablo o algo parecido. Pero para que les sirva de contexto, he aquí lo que dice de una manera sumarizada la teología mística. Dios posee todos los atributos positivos del universo, siendo la causa universal, pero en un sentido más estricto no los posee, ya que los trasciende a todos, por lo que no hay contradicción entre las afirmaciones y las negaciones, por cuanto precede infinitamente a todas las concepciones de privación, estando más allá de todas las definiciones positivas y negativas. Así lo presentaba Dionisio el Areopagita en la teología mística. Algo que más luego el señor Keith Ward criticó de manera amarga al decir que Dionisio fue tan lejos con las formas negativas de hablar de Dios que incluso negó que Dios existiera. Y abro la cita: es la causa universal de la existencia, mientras que él mismo no existe, porque está más allá de todo ser. Y esto viene del libro Los Nombres Divinos de Keith Ward. En este sentido, al Dios se le pone por encima de todo y trascendente a todo. Algo parecido a la simplicidad divina de los teístas clásicos. Dios es el ser más grande que jamás se haya imaginado y podemos imaginarlo a Él y algunas cosas sobre cómo debe ser, omnipotente, omnipresente, etc. Muy parecido al argumento teleológico de Anselmo. Y esto es así porque parte de ser grandioso es realmente existir. Por lo tanto, no te puedes imaginar ningún ser grandioso o lo más grande sin incluir la realidad de que existe. Es como imaginarse el mejor jugador de béisbol de toda la historia, como si este tipo fuera casi psíquico. Ganará todos los juegos de béisbol y nunca se inmutará. Los otros jugadores de béisbol del resto de los otros equipos le adorarán. Sin embargo, si yo le dijera que ese jugador de béisbol no es real y que en cambio es solo un personaje de un libro de ficción sobre el deporte que estoy escribiendo, te decepcionarías, ¿verdad? Claramente, él no es realmente el mejor si no existe. Así que aunque yo diga que no existe, es imposible. Si es lo mejor, lo más grande, implica existencia. Y esto es parte también de las vías tomistas, que son las bases del teísmo clásico. Esta existencia de este Dios está fuera de una idea, está fuera de la mente. O sea que no es producto de la imaginación, dado que no podría ser el más grande si así fuera. Como ustedes ven, estos dos argumentos son muy parecidos, aunque el Dios que representan son diferentes, supuestamente. Esto de la teología mística y de los teístas clásicos. Pero aquí estamos. Este tema ha sido puesto
en la palestra como resultado de este debate que tuvo mi muy preciado amigo Aristarchus en el canal mencionado, y con las opiniones vertidas más luego por adictos a la filosofía sobre el asunto. Y quiero recalcar de nuevo que estos tomistas clásicos, ¿por qué se les es muy difícil argumentar contra sus argumentos, valga la redundancia? Y es que aquellos que promueven este Dios de los filósofos son usualmente personas que han dedicado mucho tiempo al estudio de la filosofía y a la lectura relacionadas con sus tópicos. Conocen muy bien todos los argumentos contrarios a la existencia de un Dios. Así que se abocaron y en apariencia o en un principio lo lograron. Crear un argumento infalible o blindado a los argumentos tradicionales contra la existencia de Dios. Y son youtubers muy diferentes a los que usualmente conocemos porque los argumentos no son en nada parecidos a las discusiones comunes sobre la existencia de Dios aquí en YouTube, tal como aparentemente Adictos a la Filosofía sugiere en una parte de su video. ¿Vale? No es el típico debate pues ahora el teísta habla del ajuste fino y no sé, y de cosas así mucho más populares y tal, y luego el ateo viene con que ¿y quién causó a Dios? Y el problema del mal y el sufrimiento y los niños que sufren y los terremotos y no sé qué, sino que realmente fue muy diferente. El tipo de discusiones coloquiales que se hacen en YouTube con relación a la religión o la existencia de Dios parecen bien mundanas a la hora de compararlas con el tipo de discusión que genera el teísmo clásico y los argumentos que le contradicen. Y definitivamente pocas veces he escuchado tratar estos temas en YouTube. Y aunque quiero dejar claro que Adictos a la Filosofía no es contrario a ellos, es bueno resaltar la realidad que la mayoría de los usuarios de este tipo de plataforma prefiere el nivel de discusión que producen los argumentos morales del bien y el mal, la apuesta de Pascal, el argumento cosmológico, etc., que son fáciles de entender o explicar. Con este tipo de argumento del teísmo clásico, usualmente los ateos podemos responder, independientemente de la forma que tome el ser derivado, ya sea que se extienda infinitamente hacia el pasado o forme un bucle casual en el que A causa B, B causa C y C causa A, etc. El ser derivado sigue siendo un ser derivado y así debe haber algo que se derive, a saber, una primera causa. Pero podría advertir esta primera causa no necesita ser Dios. Claro, podría ser inmutable, incluso la fuente de todos los valores y demás cosas que ellos dicen, pero no necesitamos decir que tiene intelecto o voluntad. En el libro publicado por Graham Oppy, El mejor argumento contra Dios, representa algo así como esta estrategia. Abro la cita. Tal vez necesitamos postular una especie de primera causa, pero ya sea porque lo hagamos o no, no se gana nada diciendo que es una entidad sobrenatural con intelecto y voluntad. Ningún hecho hasta ahora no explicado se explica y ningún hecho actualmente explicado se explica mejor. Todo lo que terminamos haciendo es afirmaciones explicativamente superfluas. Esto es lo que Laplace tenía en mente cuando dijo en referencia a Dios, no necesito esa hipótesis. Claro que esta respuesta tendría una fuerza considerable contra las concepciones modernas de Dios. Según Dios podría ser visto como una especie de integración de propiedades esenciales, que es necesario y omnipotente y una fuente de todo valor, etc. Aquí uno tiene derecho a rechazar toda la integración, simplemente en virtud de rechazar uno de sus conjuntos. Debemos resaltar que Aristarco utiliza como argumento contrario a esto de la tercera vía y al teísmo clásico en general, la lógica modal. Y la lógica modal es parte de la lógica, pero en vez de enfocarse a asuntos específicos, trata de manera deductiva un gran número de operadores modales, que son expresiones que califican la verdad de los juicios. ¿Y cómo hacen esta calificación? Bueno, la hacen proponiendo premisas necesarias. Es necesario que tal cosa, o tal cosa es necesaria para tal cosa. Y entonces esto califica la verdad de tal juicio.
o tal afirmación. Y de manera análoga esto debe de hacerse en todos los momentos, en cualquier momento que pueda ocurrir. Es decir, siempre. Eso es la diferencia, como decir Holu habla a decir que Holu siempre está hablando. Hay una diferencia entre esas dos afirmaciones que implica no eternidad, pero sí constancia, que tal o cual cosa ocurre constantemente. Por lo tanto, esto de la lógica modal va a tener siempre un lenguaje que utilice de que algo es necesario o que es posible. Y de ahí trata de llevar tales afirmaciones a todos los casos que pudieran darse. Aristarco utiliza el colapso modal, que es cuando la lógica modal deja de funcionar por contradicciones y paradojas dentro de las premisas o con las propiedades. En este caso, él dice que un Dios que sea igual al colectivo de sus propiedades o es sus propiedades, no puede diferenciar en sus decisiones porque todas serían iguales. Y esto produce una contradicción que destruye la lógica modal o contraria a la lógica modal. Esto es lo que llaman el colapso modal. Y es uno de los argumentos mejores para discutir estos problemas complejos de lo que es el teísmo clásico, aunque hay otros argumentos contrarios a esto. A adictos a la filosofía no le gustan los argumentos tradicionales como lo del problema del mal, etc. Pero yo sé que hay otros argumentos basados en la lógica matemática que ofrecen serios problemas al teísmo clásico. Por ejemplo, el de los conjuntos simples para miembros contingentes, el argumento de Menzel, el argumento de Goldsmith, los argumentos de Keller, Anderson y Weltis, los argumentos desde los universales y el argumento de la interinsustituibilidad de los idénticos, entre otros argumentos contrarios. Lo que pasa que, vuelvo y repito, el tema no es un tema popular y no van a hallar mucho contenido sobre eso aquí en YouTube. Mientras que un no teísta podría pensar que algo no tiene todas estas propiedades, podría pensar que algo tiene un par o más de ellas. Pero esta forma de pensar es incoherente en el teísmo clásico, o ellos dicen que es totalmente incoherente, porque la causa primera se considera absolutamente simple. En otras palabras, no se piensa que la primera causa tenga propiedades esenciales o cualquier tipo de partes. La primera causa y su poder, bondad e incluso conocimiento se refieren a la misma cosa, solo que en diferentes sentidos. Algo así como Bruce Wayne y Batman, ¿verdad? Diferentes sentidos, pero la misma gente. Los teístas clásicos presentan una serie de argumentos a favor de esta simplicidad. Por ejemplo, todo lo compuesto es posterior a sus componentes, ya que el más simple existe en sí mismo antes de que se le añada algo para la composición de un tercero, pero nada es anterior al primero. De esto deducimos que siendo Dios el primer principio, no es compuesto. Y esto lo repitió también Adictos a la Filosofía en sus argumentos contra lo que dice Aristarcos. Además, debido a que los compuestos no tenían ningún poder a menos que sus partes se fusionaran, su poder es de tipo dependiente. Pero el poder de la primera causa no dependería de nada. Eso destruiría por completo la finalidad que se supone que tiene en primer lugar. Así, la primera causa no está ni podría estar compuesta de ninguna parte. Pero ya sea que los teístas clásicos tengan buenas razones para afirmar la simplicidad divina o no, esta forma de responder al teísmo clásico comete la falacia de la petición de principio, ya que asume que la primera causa podría ser compuesta, lo que implica que la simplicidad divina, un concepto central del teísmo clásico, es falso. Diferencia en absoluto. Además, como bien dice William Lane Craig, que no es teísta clásico, si Dios es idéntico en todos los mundos posibles y Dios es su conocimiento, entonces Dios conoce lo mismo en todos los mundos posibles. Así que si en un mundo posible Dios conoce que yo hoy he comido macarrones, entonces Dios conoce eso mismo en todos los mundos posibles, lo cual implica que solo hay un mundo posible, es decir, el mundo en el que yo he comido macarrones. Esto implica claramente el fatalismo. Lo que acabo de exponer
de manera muy resumida, es el famoso problema del colapso modal. Soy consciente de que muchos teístas clásicos han abordado ya este problema y que han tratado de buscarle diversas soluciones. Es el argumento del colapso modal, ¿vale? O sea, si Dios es absolutamente simple y por tanto idéntico en todos los mundos posibles, no puede ser que tenga efectos diferentes, sino que si Dios es idéntico en todos los mundos posibles, también sus efectos tienen que ser idénticos en todos los mundos posibles. Por tanto, tenemos colapso modal en el sentido de que como Dios es necesario, sus efectos también van a tener que ser necesarios y en concreto este mundo como efecto de Dios va a tener que ser necesario, ¿vale? Es la idea de que como Dios es necesario y necesariamente idéntico en todos los mundos posibles en el teísmo clásico debido a la doctrina de la simplicidad divina, no puede ser que sus efectos sean distintos en distintos mundos posibles, ¿vale? Por tanto, si Dios es idéntico en todos los mundos posibles y necesario, pues sus efectos también van a tener que ser idénticos y necesarios. ¿Cómo se resuelve esto? Básicamente negando directamente el difference principle, ¿sí? Lo que aquí acaba de decir es la solución al colapso modal. Tienes que negar el principio de diferencia, que básicamente lo que te está diciendo es que una diferencia en el efecto implica una diferencia en la causa. Entonces, si tú niegas el principio de diferencia, ya está, ya no tienes colapso modal, porque puedes tener una causa que, siendo idéntica en distintos mundos posibles, tenga diferentes efectos. O sea, que de una misma causa, sin ser diferente, tenga diferentes efectos en distintos mundos posibles. Porque al final, la causalidad indeterminista es eso, es que una causa pueda producir el efecto A o el efecto B con cierta probabilidad, pero manteniéndose idéntica como previa a la causalidad, ¿no? Previa a la causación. La negación pura y simple del principio de la diferencia podría funcionar si observáramos el fenómeno en la naturaleza o si las criaturas tuvieran la misma capacidad que con un conocimiento simple pudieran generar conocimiento compuesto y diferente. Y Adictos a la Filosofía intenta hacer tal relación en este clip. O sea, está claro que no las puede conocer como las conocemos nosotros, en el sentido de teniendo como en la cabeza distintos ítems, distintas formas y tal. Eso está claro, ¿vale? Pero simplemente del hecho de que el conocimiento de Dios no pueda funcionar de esa manera, no se sigue que no pueda conocer las múltiples formas por medio de un único acto de conocimiento. Entonces, lo que os decía de que yo creo que es que, o sea, al final el principio que está implícito en esta argumentación es que no se puede conocer una pluralidad de cosas por medio de un único acto de conocimiento o por medio de conocer una única cosa completamente, ¿no? Y yo creo que eso directamente es falso para las criaturas también, ¿no? O sea, si uno se fija, yo qué sé, por poner un ejemplo o una analogía, o sea, por medio de un único acto de visión, yo me hago consciente de una pluralidad de cosas de un modo sensible, ¿no? Pero con un único acto de visión. No necesito tropecientos actos de visión. ¿Sí? Es un único acto de visión con el que yo abro los ojos y me hago consciente de una pluralidad de cosas. Ahora, con relación a la extrapolación de este concepto al resto de las criaturas, Adictos a la Filosofía utiliza el ejemplo de una visión que cuando abre los ojos ves una visión y adquiere una pluralidad de conocimientos o de información. Sabemos que la realidad no es esa. Sabemos que cuando abrimos los ojos ocurre que la luz del sol refleja en los objetos, que de acuerdo a su constitución el reflejo viene de colores diferentes que los recibimos en fotones a través de nuestra retina, que tiene millones de células sensibles a la luz, y esto se lleva al cerebro y lo procesamos en una imagen compuesta de todos esos sucesos. El acto de visión físicamente no es un acto único o simple, es un acto complejo que conlleva muchas partes. Por ende, no puede ser considerado ni usado como ejemplo para una simplicidad de visión. Y como no creo que haya ningún ejemplo de que con un simple acto pueda producir conocimiento complejo o compuesto para las criaturas, entonces eso deja que solamente la entidad divina o Dios tiene esta capacidad. Y eso es una excepción especial. Mi segundo argumento es que, en cualquier caso, un ser absolutamente simple no puede conocer una pluralidad de cosas. Si Dios es idéntico en todos los mundos posibles y Dios es
su conocimiento, entonces Dios conoce lo mismo en todos los mundos posibles. Así que si en un mundo posible Dios conoce que yo hoy he comido macarrones, entonces Dios conoce eso mismo en todos los mundos posibles, lo cual implica que solo hay un mundo posible, es decir, el mundo en el que yo he comido macarrones. El conocimiento en sí es extrínseco. ¿Por qué? Porque de algún modo, o sea, es parcialmente intrínseco porque tiene que ver con cosas que se dan en nosotros, pero también es parcialmente extrínseco porque tiene que ver con lo que se da afuera. Pero si algo es parcialmente intrínseco y extrínseco, es extrínseco, ¿sí? En el sentido propio. Todo esto para decir que el conocimiento, la expresión, el conocimiento de Dios, en el sentido no de aquello por medio de lo cual Dios conoce, que eso sí es intrínseco a Dios, sino en el sentido de aquello que Dios conoce, eso es extrínseco y eso no tiene por qué ser idéntico en todos los mundos posibles. Encontrar una manera mejor de poner el mismo punto. El conocimiento de Dios, la expresión el conocimiento de Dios, según una interpretación ontológica, es simple, inmutable e idéntico en todos los mundos posibles. ¿Por qué? Porque aquello por medio de lo cual Dios conoce es Dios mismo, es su propio ser, su propia esencia. ¿Ok? En este sentido, es verdad lo que dice Aristarchus de que el conocimiento de Dios es idéntico con Dios mismo. Pero lo que Aristarchus dice de que el conocimiento de Dios es idéntico con Dios mismo no sería verdad según la interpretación predicativa en el teísmo clásico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque según la interpretación predicativa, el conocimiento de Dios, como atajo para referirnos a la proposición o la predicación, Dios conoce tal cosa, podría ser múltiple porque Dios conoce múltiples cosas, mutable porque conoce cosas que varían y distinto en cada mundo posible. En este segundo sentido, de hecho, como ya he explicado, el conocimiento, ¿vale? El de Dios y el de cualquier persona, es una propiedad extrínseca siempre. Aquí, en este argumento, lo que hay implícito es una tesis que se llama, en inglés, content essentialism, ¿vale? Esencialismo de contenido, que básicamente es un principio paralelo al principio de diferencia, pero trasladado al caso del conocimiento. Y básicamente la idea es que con el mismo acto de conocimiento no se pueden conocer cosas distintas, ¿vale? Y esto, de nuevo, pues igual que el teísta clásico niega el principio de diferencia, lo que tiene que hacer el teísta clásico es negar el content essentialism, el esencialismo de contenido. Y va a decir que no, o sea, Dios puede conocer por medio de un acto que es idéntico en todos los mundos posibles, conocer cosas distintas en distintos mundos posibles. El problema, de nuevo, está en confundir dos sentidos en los que en los que hablamos de conocimiento, ¿no? Este negacionismo de muchos teístas clásicos con relación a argumentos válidos contra el teísmo clásico, de negar el principio de las diferencias o de negar el esencialismo de contenido, se parece mucho a una falacia de alegato especial, argumento especial o petición especial. Primero, en el hecho de que él piensa que Aristarco está confundiendo entre dos significados del conocimiento. Y segundo, en que parece ofrecer un caso de excepción para la entidad divina. Y lo peor de todo es que no ofrece ninguna explicación razonable de por qué esto es así. Y considero más grave aún el tratar de pasar la carga de la explicación al que propone el argumento contrario. ¿Cómo hace Dios esto? ¿Cómo lo tenemos que imaginar? ¿Cómo lo podemos pensar? Pues eso ya es otro tema. Pero que ahí no hay ninguna, propiamente hablando, imposibilidad metafísica, contradicción lógica, pues al menos eso es lo que tendría que demostrar realmente el que está planteando este argumento, ¿no? No simplemente darlo como por supuesto, como se da por supuesto aquí, ¿no? En este punto. Y quiero dejar bien claro, para que no se malinterprete lo que he dicho, de que no acuso a adictos a la filosofía de cometer dichas falacias. Simple y llanamente he dicho que parece ser. Más luego, si él considera necesario o merecedor de atención, pudiera él explicar esta posición y dar algún detalle que yo no tengo. Pero definitivamente es una pregunta válida, o si se quiere, una observación sensible de lo que apreciamos en su video. Pero claro, es verdad, como decía Aristarchus, que el conocimiento de Dios no puede contener diversas cosas si lo entendemos en el sentido como de que dentro del conocimiento divino haya como distintos ítems. Pero si por contener diferentes conocimientos lo único que queremos decir es conocer, pues eso no se ha demostrado que sea imposible, ¿sí?
pero tampoco se ha demostrado que sea posible. Por el contrario, lo que vemos es que cosas compuestas pueden producir cosas compuestas. No así que de algo simple pueda salir algo compuesto. De muchas cosas simples se puede crear algo compuesto, pero de una sola, no, eso está por probarse. En el mundo natural eso no ocurre. Pero en la mente de un filósofo, claro, todo es posible. Es así que estamos sobre la misma zapata. Aunque aquello no está probado, esto tampoco. Y si dice que solo Dios puede hacer esto, entonces es una excepción especial para la entidad divina. Sí que estoy muy convencido de que la clave está en distinguir esos dos sentidos de conocimiento que os decía. El conocimiento divino entendido en como aquello por medio de lo cual Dios conoce y el conocimiento divino entendido como aquello que Dios conoce. ¿Sí? Pues yo veo la distinción de manera diferente. Yo veo una distinción entre un conocimiento divino que solo Dios puede tener y un conocimiento del resto. Pero dígame usted si esto no es un argumento de semántica, una interpretación de cómo alguien entiende las cosas. Yo creo que no hay confusión. Creo que la confusión se intenta crear como argumento. Y eso claramente es special pleading. Y que por tanto solamente imponiéndole al teísta clásico el principio de que solamente se pueden conocer cosas plurales por medio de actos de conocimiento, por medio de una pluralidad de actos de conocimiento, solamente entonces puede el argumento funcionar. Pero claro, el teísta clásico no tiene por qué aceptar ese principio directamente, ¿no? Pero de imponer un argumento al teísta clásico lo veo erróneo. Nadie le impone un argumento al teísta clásico. Yo más bien creo que es la realidad o la naturaleza que nos impone a todos este argumento. En la realidad no vemos eso de que algo simple produce algo compuesto. Y eso es lo que ellos, desde mi humilde punto de vista, no han probado. Vale, y entonces yo aquí creo que el problema está en confundir o en partir de la impresión de que la simplicidad de Dios, o sea, de que lo más análogo a la simplicidad divina es la simplicidad de una fotografía con un único píxel, ¿no? Claro, aquí es el problema, ¿no? Obviamente. Uno no puede conocer una pluralidad de cosas a partir de algo simple, en el sentido en que es simple la fotografía, ¿sí? Pero es que el sentido en el que es simple la fotografía no es el mismo sentido en el que Dios es simple, ¿no? Pero esta respuesta me parece muy extraña, porque si echa para atrás unos minutos en el video, verá a adictos a la filosofía igualando la simplicidad divina con una visión, con abrir los ojos y tener una visión. Claro que no es tan simple como yo le demostré, pero tomar una fotografía implica los mismos procesos que abrir los ojos y tener una visión. Entonces, dígame cómo esto es diferente. ¿Es difícil de entender? Sí. ¿Es difícil de imaginar? Sí. ¿Es difícil de concebir? Sí. Pero como tantas otras cosas del mundo, por ejemplo, yo que sé, hay un huevo de cosas que son muy difíciles de concebir de la mecánica cuántica, pero que asumimos como ciertas porque tenemos suficiente evidencia a su favor, ¿no? Entonces, el teísta clásico tiene, desde su punto de vista, suficiente evidencia a favor del teísmo clásico. Es lo más esperable del mundo que el teísmo clásico tenga consecuencias contraintuitivas porque nuestras intuiciones se han formado a partir de las criaturas, a partir de cosas que son composiciones de acto y potencia, etcétera, etcétera, materia y forma y tal, y las estamos ahora intentando aplicar a algo que hemos descubierto que es acto puro sin mezcla de potencia. Tal como Adictos a la Filosofía dice, este es un problema del teísmo clásico, la dificultad de entender sus posiciones. Y yo ni siquiera lo compararía con la física cuántica, por el hecho de que a pesar de que sea tan contraintuitiva, yo entiendo mucho de física cuántica. Sin embargo, me cuesta mucho sentir empatía por la posición del teísta clásico con relación a que la esencia de Dios pueda ser simple y en ello contener decisiones, conocimiento, etcétera, plural. Es un concepto contraintuitivo que la gran mayoría de la gente rechazará por el hecho de que tener un solo conocimiento, pueda devenir en conocimientos diferentes aplicables a todo. Lo mismo con las decisiones a tomar, de que una cualidad intrínseca de crear pueda crear cosas diferentes, siendo el origen simple.
Por lo tanto, este es un tema que solo los filósofos comprenden en detalle y pueden discutir sobre ello. Pero para el público general que existe aquí en YouTube, la mayoría dirá, eso es bullshit. Algo así de que no me metas gato por liebre. Realmente una cosa sencilla no puede devenir en cosas complejas. Esa es la conclusión popular sobre este asunto. Y esa es una de las razones por la cual hace mucho tiempo yo dije que tratar ese tema en mi canal es un ejercicio irrelevante. Pero hay ironía, aquí estoy tratándolo. Aquí es donde se hace explícito ese principio que yo de lo que ha dicho no veo que realmente se haya justificado suficientemente, y creo que el teísta clásico simplemente está en su derecho de decir no, sí que se puede, Dios lo hace y punto, ¿sabes? O sea, se puede metafísicamente, desde un punto de vista de posibilidad metafísica, conocer lo variable, ¿sí? Por medio de un acto que no varía. Por tanto, al teísta clásico no le sorprende que muchas de esas intuiciones, como el principio de diferencia, el esencialismo de contenido, etcétera, etcétera, no se puedan aplicar tal cual a Dios, ¿no? Sino que es lo esperable, porque estamos llegando como a los límites del conocimiento, ¿no? A los límites de nuestro intelecto, al objeto más alto que se puede aprender, ¿no? Y esta conclusión lo dice todo, no se puede aplicar a Dios. Entonces, ¿cómo tener un argumento como ese? Por eso digo que estos argumentos para este Dios de filósofos es un argumento infalible creado por ellos, donde me escapo de justificación al negar los argumentos contrarios. Realmente no es mi intención sonar polémico, por eso ofrecí crítica tanto para Aristarco como para adictos a la filosofía. Si mi tono caribeño así se denota, por favor, no deje que esto le afecte. Sigo a adictos a la filosofía desde hace muchísimo tiempo y he aupado a mi querido Aristarco desde sus inicios. Ambos son youtubers jóvenes que a pesar de mi edad respeto mucho y que sus contenidos son altamente didácticos y a los cuales agradezco tratar el tema, puesto que me trae reminiscencias muy buenas de cuando yo era católico. Y como usualmente aquí respondo a contenido de protestantes, me alegra tratar temas de la religión a la cual seguí por tanto tiempo. Y por más títulos que uno tenga o diplomas que hablen que estudió un chin de filosofía, eso fue hace 1.000.000 de años atrás, y es posible que mi conocimiento actual no esté a la altura de las minucias del tema. No obstante esta realidad, he querido participar en la discusión en el hecho de que fue recibiendo instrucciones de teístas clásicos que nacieron en mí las primeras dudas por las cuales me alejé del seminario y la Iglesia Católica. Hace tiempo había decidido que no era necesario dominar estos temas para argumentar contra ellos, porque la opción más obvia para mí sería no negarlos. Simple y llanamente concédele la razón. Sí, ese Dios existe, porque al final, tal como Aristarco demostró con su video posterior, sería un Dios que no tiene capacidad de causar las cosas del universo. Sería un Dios que en su simplicidad, dentro de su voluntad, está la necesidad de crear. No está la necesidad de no crear, pues esto sería imposible, puesto que le haría compuesto. Y entonces la forma de lo que se crea, después las causas que crean los seres o criaturas que viven en este universo, estaría fuera de la voluntad de este Dios. No es que la razón de crear el universo esté en Dios. Lo que está contenido en Dios es precisamente querer crear desinteresadamente algo, una criatura finita, más no crear esta cosa concreta porque es variable según el objeto de creación. Según como lo planteaba Carlos, en Dios, propiamente hablando, encontraríamos solo el deseo de crear algo indefinido. Y después la concreción ya es algo que se da fuera de Dios. Por lo tanto, sí, yo diría que el deseo de crear de Dios es interno a sí mismo, por lo tanto se podría decir que es necesario, más no el objeto creado, puesto que eso ya sería comprometer mucho a lo que vendría siendo la gnoseología de Dios con el mismo objeto creado. Lo más chocante de lo que manifestó Carlos es que parece que él concedió que la razón para
querer crear este universo en concreto no está en Dios. Y yo no tengo problema de eso. Cuando tú llevas a Dios a ese rincón, bueno, perfecto. El Dios de los filósofos existe. Sin embargo, para los fines de pulibanca, como dicen en mi país, para los fines de la realidad, este sería un Dios irrelevante. No es necesario en la cotidianidad de nuestras vidas en el día de hoy. Es más, considero peor la cuestión de no reconocerle logro alguno, porque cuando obtuvo logro, aparentemente estos logros fueron de manera aleatoria, resultado de lo fortuito, no del deseo y voluntad de hacer. Según lo explicaba Carlos, yo diría que es claramente una voluntad vacía de contenido específico. Pues bien, entonces, ¿qué opción le queda a quien defienda que hay una causa necesaria, absolutamente simple, para la existencia de todo lo demás y que además quiera seguir defendiendo que esa causa no es determinística? La opción que queda es la aleatoriedad ontológica, el azar ontológico. Porque si la explicación para que se haya dado una cosa contingente concreta no puede estar ni en Dios ni en la cosa contingente concreta, entonces es que no hay explicación, y eso es precisamente el azar, eso es precisamente la aleatoriedad. Resuelto mi dilema. Así que muchas gracias, Aristarcus, y los demás que participaron en esta discusión. Y yo estoy enterado de los argumentos del otomista que relacionan este Dios en un Dios personal, tal como lo describe la Biblia. Pero al igual que como ellos responden, yo niego tal conclusión. Claro, como en Dios estamos hablando de la máxima potencia intelectual de alguna manera, pues... En conclusión, un Dios que aparentemente es infalible a argumentos filosóficos y que es perfecto para aquel filósofo que quiere creer, pero en realidad es inservible para el resto de los seres humanos.